Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con QPCR, ¿sí? Este tema de estreno para nosotros. Estamos hablando de PCR en tiempo real, una variante de esta técnica que ya habíamos visto cuál era su formato clásico. Entonces, acá vamos a tener que estar aplicando algunos conceptos que los tenemos que tener bien frescos de haber visto PCR y otros conceptos que nos ayudó el Power anterior, donde vimos esos marcadores, por ejemplo, los genes Lux, que ahora pasan a ser una herramienta que podemos utilizar en una de las variantes que tenemos de QPCR, ¿sí? Entonces, no les robo más tiempo de introducciones y pasamos directamente a ver un poquito de qué estamos hablando con PCR en tiempo real. Ahora, acá estamos diciendo PCR cuantitativa en tiempo real, ¿sí? Puede ser cuantitativa, puede ser semi-cuantitativa, que esto lo vamos a ver al final, pero generalmente y coloquialmente le decimos PCR cuantitativa en tiempo real y esa es la forma en que hacemos referencia global a este método. Una de las cosas que ya me cambia de entrada, ¿sí? Es el aparato. Este es como un termociclador pro, ¿bien? Porque justamente yo en este momento estoy haciendo tiempo real, ¿sí? Yo quiero ver la cinemática de la reacción y quiero recoger información mientras está sucediendo. Para que esto suceda, ¿sí? Yo voy a tener que utilizar dos cosas en particular, que son la base de todo esto. Voy a tener que utilizar marcadores, ¿sí? Algo que esté metido dentro de todos mis componentes para hacer PCR, que me esté brindando esa información de qué está pasando con la reacción. Y tengo que tener también el aparato que sea capaz de detectar la información que me da esos marcadores y que esto me lo esté traduciendo en una señal que yo pueda leer en el visor, como están viendo ahí, que está la manito yendo a apretar algo en la pantalla, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de esta PCR en tiempo real, ¿sí? Es una variante de la PCR que vimos que nos permite determinar la cantidad de producto que se fabrica, ¿sí? Durante el proceso. Mientras está sucediendo, yo estoy viendo qué está pasando, cuánto tengo, si hay o no hay reacción. ¿Qué voy a tener? ¿Qué es esto base que tenemos que tener y no podemos obviarnos? Oligonucleótidos que están marcados con moléculas fluorogénicas, ¿sí? Estas moléculas, y dependiendo de cuál utilizo, me va a dar diferentes variantes de aplicación del método, ¿sí? Y son las que me están dando la información de qué está pasando. Y después tengo termocicladores especializados, ¿sí? Son termocicladores, claro, porque también me van a hacer variaciones en cuanto a la temperatura. Esto es básico de lo que es PCR. Necesito que haya diferentes temperaturas, ¿bien? Para desnaturalizar, para elongar, ¿sí? Para hibridar, para que termine todo el último proceso, ¿sí? Pero estos son especiales, ¿por qué? Porque además van a tener, por ejemplo, un rayo láser que lo que va a hacer es estimularme a esas moléculas fluorogénicas para que además me den más actividad y no solamente son capaces de estimularme a la muestra, ¿sí? Donde yo puse mis determinantes y demás, sino que son capaces de recoger esa información y traducírmela en gráficas que yo puedo interpretar como el operador, ¿sí? Entonces, para que quede bien en claro, en la PCR, ¿sí? En tiempo real, que le decimos cuantitativa para, ¿sí? Darle un nombre más usado a lo que es el método, hay dos cosas que son extremadamente importantes y que nos diferencian a lo que veníamos trabajando hace un ratito. Tenemos que tener una sustancia, ¿sí? Fluorogénica, una molécula fluorogénica que me va a dar información en el tiempo real, en el momento, de la cinemática de la reacción que está ocurriendo, ¿sí? Con lo que yo estoy haciendo. Y por otro lado, tengo que tener, ¿sí? Un termociclador con las características especiales que me permiten estimular a estas moléculas y procesar, recibir y mostrarme esa señal que acaban de recoger de la muestra. Bien, y entonces, ¿por qué hacemos QPCR? ¿Qué es lo que tiene de interesante o de novedoso esta muestra? Y justamente lo que ya les vengo diciendo, poder ver la cinemática de la reacción en tiempo real, en el momento que está sucediendo. Bien, entonces por esto yo voy a poder ver cuáles son los niveles de expresión génica, voy a poder detectar, ¿sí? Y cuantificar si hay algún tipo de microorganismo, ¿sí? Que esté presente en esa muestra ambiental o esa muestra clínica. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el coronavirus, yo puedo ver si
En esa muestra que tengo del paciente, ¿sí? Se me está generando, bien, ahora copias de lo que sería el ADN vírico del COVID, ¿sí? Entonces me permite verlo en el momento, ¿bien? ¿Cómo va a ser esto? Porque está monitoreando la fluorescencia que se está dando en la reacción de PCR, porque yo usé esos oligonucleótidos con fluorocromos, que eran esas moléculas marcadoras, ¿bien? Y estoy haciendo una correlación que después esto lo vamos a ver en todo lo que es interpretación, ¿sí? Que estén tranquilos que la parte matemática a mí no me interesa, es solamente para que tengan noción de qué se utiliza, ¿sí? Vamos a poder hacer una correlación entre la fluorescencia y el ADN diana sintetizado en la muestra, ¿sí? Eso es súper importante. Además, elegimos este método porque resulta muy específico, ¿sí? Es obviamente extremadamente rápido y además, en razón de lo que nos conlleva de dinero, es costo eficiente, o sea que obviamente va a haber algunas variantes que son más costosas que otras dentro de, por ejemplo, qué marcadores o qué primers o qué tag polimerasa tengo que estar comprando para hacer este método. Pero dentro de las cosas que yo puedo utilizar, este realmente es bastante costo eficiente, ¿sí? La verdad que en cuestiones de dinero y a razones de otras pruebas de laboratorio que puedo hacer, qPCR me salva, me da mucha información rápidamente y no tengo que gastar demasiado dinero para lograrlo. Y acá súper importante tenemos los principios, ¿sí? O sea, básicos que uno tiene que saber en cuanto a la qPCR, ¿sí? Muchas de las cosas que están acá ya las venimos diciendo, otras nos está dando el bocadillo que más adelante vamos a profundizar. Ustedes ya me conocen como les armo las clases. Yo con la repetición y con haciéndole énfasis en algunos conceptos, tengo la esperanza de que eso les vaya quedando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio de la qPCR? Ya lo estuvimos diciendo, es que voy a estar detectando las copias del producto de PCR al mismo tiempo que está dándose la reacción de amplificación. ¿Cómo logro eso? Porque tengo, por ejemplo, agentes intercalantes como el cybergreen, que son los más utilizados, ¿sí? Puedo utilizar, ¿sí? Fluoróforos, ¿sí? O fluorocromos aclopados a los primers, ¿sí? Como serían los genes Lux. Puedo utilizar una sonda de hibridación que tiene obviamente un agente que tiene esta acción de fluorescencia, como las ondas TACMAN, ¿sí? Cuando se degrada, ¿sí? Me libera el fluorocromo, ¿bien? Y esas son, por ejemplo, las variantes que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Las ondas TACMAN, los primers Lux, ¿sí? Y el cybergreen, que es uno de estos intercalantes más utilizados, ¿sí? Eso que me dice ahí, que se libera por la acción de exonucleasa de 5' a 3' de la polimerasa, lo vamos a ver cuando tenemos, ¿sí? Lo que es la reacción de Fritt, que nos relaciona, ¿sí? Una molécula de baja intensidad con otra de alta intensidad, ¿sí? Y cuándo entonces voy a tener el efecto de fluorescencia o no, ¿sí? Ahora, ¿por qué me interesa tener todo esto? Porque mediante la detección de la fluorescencia, mientras yo estoy haciendo esa reacción de amplificación, yo voy a poder estar detectando y haciendo la correlación con la cantidad de ADN que está siendo sintetizado. Y depende de la cantidad de ADN, si lo tengo o no lo tengo, veo si está o no está, si hay expresión de cuánto, ¿sí? Y además de esta manera puedo establecer una proporcionalidad, ¿sí? Que hay un montón de técnicas matemáticas que no me interesan, pero que las vamos a comentar, ¿sí? En las cuales yo puedo relacionar esa fluorescencia con la cantidad de producto que se está dando en la reacción. Entonces, en todo momento, súper importante lo último, puedo conocer y puedo registrar la cinética de la reacción de amplificación. Eso es extremadamente importante, ¿sí? Vamos a ver, para que no se me olvide ni que es importante, ¿sí? Lo vamos a dejar resaltado acá para que les quede claro. Permite conocer y registrar en todo momento la cinética de la reacción de amplificación, ¿sí? Obviamente tengo 0 pulso, pero se entiende, eso verde me interesa que sepan que es un principio, ¿sí? Y después obviamente, ¿sí? Lo que estuvimos hablando que vamos a desarrollar más adelante. Atención a esto, ¿sí? Porque nosotros PCR ya vimos todo lo que era PCR convencional, ¿bien? Entonces, quizás estén tentados a decir, y bueno, si yo ya lo vi, ¿para qué? O sea, ¿qué tanto diferente puede tener todo esto? ¿Sí? Y si bien está buenísimo que tengamos ese concepto básico y se utilizan muchas cuestiones que ya vimos, acá empieza a haber algunas diferencias que tengo que prestarle atención y las tengo que conocer porque es lo que me está, ¿sí? Dando las características particulares a este método que estamos estudiando ahora, ¿sí? Si recuerdan, habíamos dicho que podíamos utilizar un montón de polimerasas cuando hacemos PCR convencional,
que solíamos usar la que se llamaba Taq polimerasa, ¿sí? Que tenía muy buena procesibilidad, muy buena, ¿sí? Fidelidad, ¿sí? Y esa nos servía un montonazo. En este caso, la polimerasa que se suele utilizar, ¿sí? Es la AmpliTaq Gold, ¿sí? Marca registrada, como dice ahí. Bien, se compran estas, obviamente, ¿sí? Esa nos interesa porque tiene una temperatura óptima, ¿sí? Donde realmente es procesiva, ¿sí? Donde es termoactiva, es termoestable, ¿sí? A los 60 grados, ¿sí? Y lo que se logra hacer acá es poder diseñar primers que son específicos, que también van a lograr hibridarse y alinearse a 60 grados, ¿bien? Por lo tanto, me estoy ahorrando a utilizar esta TAC polimerasa, la AmpliTac Gold y los primers que siempre van a ser específicos a mi producto y al método, ¿sí? Me estoy ahorrando tiempo porque logro que los pasos de alineación y de extensión estén unificados, porque al mismo tiempo que estoy hibridando el primer ya puede engancharse ahí al toque la polimerasa para empezar a sintetizarme las cadenas en caso de que lo pueda hacer, ¿sí? Me puede hacer todo lo que es la extensión, ¿bien? De ese producto que yo tenía. Por lo cual, el tiempo total de la reacción es reducido, por eso decimos que esta es rapidísima, ¿bien? Y los otros cambios ya los hablamos, ¿sí? Dijimos que tengo fluorocromos, que nos dan la variabilidad de aplicación en la técnica, porque puedo utilizar Cybergreen, la sonda TACMAN, puedo utilizar los primers Lux, ¿sí? Entre otras cosas que no vamos a ver acá porque te estoy dando los 3 ejemplos más utilizados, ¿sí? Y en la PCR convencional no utilizamos ningún marcador. Cuando estábamos saliendo de los requisitos químicos, no nombramos fluorocromos en ningún lugar, ¿sí? Y obviamente, ¿qué cambiaba? El aparato, el termociclador, donde yo voy a colocar mi muestra para la amplificación. Eran estos termocicladores que tenían la capacidad de emitir un rayo láser que me excitaba a estas moléculas con propiedades, ¿sí? De fluorescencia que yo tenía agregadas a mi muestra para poder ir detectando, ¿sí? Las señales de emisión, ¿sí? Que estas tenían y hacer las correlaciones con la producción, ¿sí? De ADN o con la expresión génica. Bien, esta suele ser otra diferencia que tenemos, que se utiliza generalmente como norma. Anteriormente, en la PCR que estuvimos viendo nosotros, podíamos elegir de forma convencional, trabajar tanto con ADN complementario como ADN genómico, y cuando trabajamos con ADN complementario, sí, anteriormente teníamos que estábamos trabajando con lo que era la RT-PCR, ¿sí? En este caso, muchas veces van a ver que dicen RT-qPCR, ¿sí? Y lo usan como sinónimo de qPCR o de PCR en tiempo real, porque realmente se suele utilizar ADN complementario o este famoso ADN-C. Lo que me va a dar una variación en eso, ¿sí? En cuanto a las técnicas que yo puedo utilizar, es que puedo tener PCR en tiempo real en un solo paso o PCR en tiempo real en 2 pasos. Y eso tiene que ver en si yo la retrotranscripción y la amplificación las hago en el mismo momento o las hago por separado, ¿sí? Cuando hablamos de PCR en tiempo real en un paso, tanto la retrotranscripción como la amplificación van a ocurrir en el mismo tubo, ¿sí? Los hago en el momento. Entonces, de esta manera, sí, yo estoy minimizando las variaciones porque no, y la contaminación que pueda tener esa muestra porque tengo cero manipulación más allá de la inicial. Y la desventaja que tiene esta es que, está bien, yo retrabajo por ese lado, pero, ¿sí? Ese ADN complementario me sirve para una sola amplificación, ¿sí? O sea, voy a hacer una sola amplificación y más de eso no me va a resistir, ¿sí? Y hemos visto que a veces esta nos da algunos fallos porque es un método menos sensible cuando lo comparamos con la PCR en tiempo real en 2 pasos, donde primero hago retrotranscripción y después sí hago la amplificación como corresponde. Yo digo como corresponde para hacerle énfasis, ¿sí? En que estamos haciendo todo ese proceso que ya conocemos, ¿bien? Y que ya lo conocemos bien. Ahora, en ese obviamente, ¿sí? Me permite corroborar la eficiencia de la retrotranscripción, o sea, si yo realmente puedo obtener ese ADN complementario como corresponde, ¿sí? Y al poder trabajar con más productos, ¿sí? Que la amplificación se dé como normal, ¿sí? Va a tener mayor sensibilidad. Esta me está dando resultados a los cuales yo le puedo tener un poquito más de confianza, incluso con menos cantidad de ADN blanco, ¿bien?
¿Cuáles las desventajas? Que obviamente acá tuve que hacer una manipulación. Primero hice la retrotranscripción y después estoy haciendo mi amplificación. Por lo tanto, estuve tocando más las muestras y cada vez que yo manipulo mis muestras, tengo chance de que se contaminen, ¿sí? Por lo tanto, esa va a ser la desventaja de hacer PCR en tiempo real en 2 pasos. La distinción en cuanto a el tiempo en que tardo en hacerlo, ¿sí? No es tanta, ¿sí? Pues obviamente la de PCR en tiempo real en un paso es un poquito más rápida que la de en 2 pasos, pero en líneas generales, hacerla en 2 pasos no me retrae, ¿sí? O no me resta de que digamos que la qPCR, ¿sí? En tiempo real es una técnica mucho más rápida de lo que veníamos viendo hasta ahora. Bien, empezamos con algo que está re bueno, que son las variantes de trabajo que tenemos. En este caso, sí, a ver, variantes de trabajo uno lo puede ser un poco más abarcativo. Podemos decir que hablar de PCR en tiempo real o en un solo paso o en 2 pasos ya era una variante. Podemos hablar después de si estamos haciendo la interpretación, si es cuantitativa o semi-cuantitativa, absoluta o relativa, también es una variante. Bien, y acá lo que estamos marcando es una variante de trabajo, ¿sí? Que es donde realmente se encuentran mayores diferenciaciones en cuanto a qué tenemos que hacer, que tiene que ver con cuál va a ser ese sistema de detección por fluorescencia que estamos incorporando a nuestra técnica de PCR, ¿sí? Entonces, acá podemos tener y nombrar, ¿sí? Los más utilizados que yo ya se los comenté. Podemos utilizar a los primers o iniciadores, ¿sí? Que están marcados por fluoróforos, como pueden ser los primers Lux, ¿sí? Acuérdense en Lux, ¿sí? Estos genes Lux ya los habíamos visto nosotros, ¿sí? Las ondas que están marcadas por fluorocromos, ¿sí? Como las ondas TACMAN, que son las más utilizadas, o podemos utilizar agentes intercalantes que sean fluorescentes, ¿sí? Que cuando reaccionan con el ADN, entonces ahí emiten fluorescencia, que el más común es el Cyber Green, ¿sí? Otra variante es el Cyber Safe, pero el más utilizado acá es el Cyber Green, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cómo hago o qué cambia cuando estoy haciendo, cómo se ayuda a producir esa reacción de fluorescencia cuando utilizo los primers Lux, cuando utilizo las ondas TACMAN o cuando utilizo Cyber Green, ¿sí? Y eso me está dando grandes variaciones en cuanto a la técnica, ¿bien? Ahora, acá les puse una fotito que está buena, ¿sí? Que se está marcando absolutamente todo, ¿sí? Fíjense, ¿seguimos teniendo a los cebadores o a los primers? Sí. ¿Tengo la TAC polimerasa? Sí. La AmpliTac Gold, o vamos a ver después que tenemos a la AmpliTac Silver también para nombrar. Bien, diferente es esta a la TAC polimerasa que veníamos utilizando. Ácido nucleico, sí. ¿Cuál utilizamos generalmente? Sí, es ADN-C, complementario, ¿bien? Tenemos que utilizar los oligonucleótidos, ¿sí? Una diferencia es que en la mayoría de acá vamos a utilizar la U, ¿sí? Uracilo en vez de timina, ¿sí? Vamos a utilizar el agente tampón, perfecto. Después tenemos también, que acá no se los agregué, pero los cofactores de activación. Tenemos acá una que es opcional, que es UNC, ¿sí? Que esto me puede ayudar a degradar productos anteriores de las PCR para lograr que no haya ningún tipo de contaminación. Es opcional porque lo puedo poner o no. Tengo a ROX, que esto va a ser un estabilizador de la reacción de fluorescencia, ¿sí? Y después podemos tener acá, ¿sí? A las ondas, ¿sí? Esta sería la sonda TACMAN, a los agentes intercalantes, y al que no está puesto en esta fotito porque me olvidé, sería a los primers Lux, ¿sí? O a los primers marcados, ¿bien? Entonces tienen una idea que esto me está bochuleando más o menos qué es todo lo que tengo ahí adentro o qué puedo tener en posibilidades, ¿sí? Está bueno que si nos hacen un dibujito se los anoten por lo menos para no olvidarse qué es lo que podemos tener y demás. Y además, para tenerlo ya anotado en un glosario y después cuando los nombremos, porque yo les voy a hablar un poco más de ROX, les voy a hablar un poco más de UNG, ¿sí? UNG, le digo yo, así ya de ahora lo pueden tener ahí marcadito y no olvidarse de estos temas. Bien, acá tenemos Cyber Green, ¿sí? Este es un intercalante, bien, y es uno de los más utilizados, sobre todo porque es uno de los más baratos, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un agente intercalante? ¿Sí? Intercalante, se intercala, o sea, se interpone, se mete en el medio de algo, ¿sí? En este caso se intercala, se interpone ¿dónde? En el surco bicatenario de mi molécula de ADN, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo la nueva síntesis de la hebra, ahí este
Cyber-Green, que estaba sin emitir fluorescencia, reacciona con esas uniones de mis bases y recién ahí es que me está emitiendo la señal de fluorescencia, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, ¿bien? Entonces, ahora no emite fluorescencia cuando tengo la unión, o sea, cuando realmente tengo la síntesis del producto, ¿sí? Que estuvo esa extensión de la cadena, es que me está haciendo fluorescencia el Cyber-Green. ¿Por qué decimos que no es preciso y por eso a veces tenemos que optar por otras técnicas, siempre dependiendo de qué queremos hacer? Esto seguramente recordarán algo de química instrumental, que cuando uno tiene que seleccionar el método analítico depende de mis objetivos como investigador, ¿sí? Qué método voy a elegir y qué características les voy a exigir a ese método, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quiero algo que sea a bajo costo y también que sea rápido, me va a servir, pero si quiero que sea muy preciso, ya acá al momento de cuantificar se me complica un poco. ¿Por qué se me complica? Porque lo que voy a tener, sí, lo podemos separar en dos puntos que los tenemos acá bien escritos para que lo chusmeen bien, va a ser que la unión, ¿sí? Va a ser a lo largo de toda la molécula de ADN. Este es donde encuentra ese momento para intercalarse, va y se mete, ¿sí? Entonces no es que yo tengo una emisión de fluorescencia por cada cadena de ADN que tengo en un solo momento, sino que la voy a tener a lo largo de toda la cadena, voy a tener muchas moléculas de Cyber-Green emitiéndome fluorescencia, ¿sí? Entonces puedo hacer una proporcionalidad de tengo mucho, tengo poco, pero al momento de cuantificar se me cuesta un poquito el tema de ponerle un número o mayor certeza, mayor precisión a eso, ¿bien? Y no solo eso, sino que este intercala, entonces donde encuentra ese punto, ¿sí? Ese surco bicatenario se va a meter. ¿Qué pasaba? Yo a veces, ¿sí? Tenía con los primers, ¿sí? Acuérdense, tenía el sentido y el antisentido, y a veces se me podían generar hibridaciones entre los primers, ¿sí? Entonces, a veces el Cyber-Green puede, ¿sí? Estar interaccionándome con los dímeros que se forman con esos primers, ¿bien? Y de vuelta ahí estoy teniendo una reacción de fluorescencia extra que me está, ¿sí? Inflando los números que tengo y que no es justamente muy correlacionada a lo que estoy haciendo. Y por otro, ¿sí? Lo que les comentaba era esto, ¿sí? Que varias moléculas de Cyber-Green se pueden unir a unas moléculas de ADN. Entonces, de vuelta, esta capacidad que tengo, ¿sí? De que se va a emitir mucha fluorescencia, pero lo tengo a lo largo de toda la cadena y a lo largo de todas las cadenas de ADN se me están uniendo un montonazo de estas moléculas Cyber-Green, ¿sí? Ahora, si esto es para todas, sí, el tema del termociclador y por qué son especiales. Acuérdense que no es un termociclador cualquiera. Bien, porque el termociclador en este caso yo lo necesito y necesito que sea estos especiales porque me va a emitir, ¿sí? Un haz de luz, ¿sí? Del rayo láser, por ejemplo, que esté a la misma longitud de onda, ¿sí? Que el espectro de Cyber-Green, para que logre excitarme lo más posible a esta molécula y que ésta entonces, ¿sí? Absorba esa energía y me la devuelva en esa forma de señal que yo lo que estoy captando con los detectores, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que mi equipo está logrando excitar esa molécula para que se logre esta reacción de fluorescencia, es capaz de recibir esa señal y transformarla y graficarla en una señal que el operador puede entender, ¿sí? Entonces, ¿qué les tiene que quedar en cuanto a lo que es el Cyber-Green? Les tiene que quedar que es un agente intercalante, ¿sí? Que es extremadamente utilizado por su bajo costo, pero que lo que me pone un freno en utilizar esto es el tema de la falta de precisión. Tiene falta de precisión porque varias moléculas de Cyber-Green pueden interaccionar con una sola molécula de ADN, ¿sí? Lo hace además a lo largo de toda la cadena de ADN e incluso puede interaccionar con los dímeros que se me forman a partir de los primers, ¿sí? Y otra cosa importante es que necesito sí o sí para esto utilizar un termociclador y ajustarlo a que me esté emitiendo, ¿sí? Luz a la misma longitud de onda para que esté el espectro de absorción de este fluorocromo que estoy utilizando, que es el Cyber-Green, ¿sí? Para que este me emita, ¿sí? Esa fluorescencia y yo la pueda captar y la pueda graficar, ¿sí? Entonces, eso es lo que les dije recién, rápido, me está condensando y me está resumiendo todo esto que acabamos de decir recién y es lo que a mí me interesa que ustedes sepan de esto, sobre todo que identifiquen que es un agente intercalante, que la forma en que está trabajando es diferente a los que vamos a ver ahora. Bien, otra de las variantes que tenemos es la utilización de estas sondas Chapman, ¿sí? Ese es el nombre que se les da. Bien, cuando hablamos de una sonda estamos hablando de una secuencia de bases que se diseñan para que pueda hibridar, o sea, para que pueda unirse a mi cadena. Y en este caso interesante tengo una sola que va a ir justito
en un punto medio entre mi primer sentido y mi primer antisentido, ¿bien? Entonces, lo que tiene esto es, ¿sí? Obviamente diseño los primers, diseño mi sonda para que pueda hibridar en un punto medio de frecuencia, ¿sí? Y esta sonda va a tener acoplado, ¿sí? Dos moléculas. Va a tener acoplado un fluorocromo y va a tener acoplado, ¿sí? Un quencher, ¿sí? Un quencher, ¿sí? O la referencia pasiva se le puede decir, ¿bien? O una molécula, ¿sí? De menor intensidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo esto lo tengo de esa manera, que tengo el fluorocromo y tengo además el quencher, ¿sí? En el mismo lugar, ¿sí? Eso está apagado y no me emite fluorescencia, porque el quencher, ¿sí? Lo que me está haciendo, me está recibiendo lo que puede emitir este y no permite que se genere la reacción de fluorescencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo después voy a tener a la ADN polimerasa que viene haciendo su trabajo, ¿sí? Como una exonucleasa, y cuando esta llega ahí, ¿sí? Lo que hace es, me libera al fluorocromo de, ¿sí? La partícula quencher. Es como que, bueno, imagínense que voy llegando, llega un momento en que muerdo al extremo 5' y lo libero. Entonces, aumenta la distancia entre mi fluorocromo y el quencher, lo que hace es que yo pueda detectar la fluorescencia. Entonces, cuando hice elongación, que empezó la ADN polimerasa a hacer esa síntesis, y hice la elongación de mi cadena, de ese producto blanco que yo estoy queriendo hacer, ¿qué acabo de hacer? Acabo de acabo de liberar al fluorocromo ¿sí? Que está emitiendo luminiscencia. Eso es lo que estoy detectando en tiempo real, el mismo momento en que sucedió, ¿sí? Entonces, de vuelta, en esta sonda Stackman, yo lo que voy a hacer es diseñar una sonda que está hecha específica para hibridar en mi cadena blanco en un punto intermedio entre mis dos primers, entre el primer sentido y mi primer antisentido. Esta sonda va a tener incorporadas dos moléculas, un fluorocromo y un quencher, ¿sí? Lo que hace es que, en su estado normal, cuando hibridó así de primera instancia y antes de que la ADN polimerasa haga la extensión, ese efecto de fluorescencia está suprimido por este quencher que tiene puesto mi sonda. Cuando la ADN polimerasa, ¿sí? Empieza a hacer su trabajo, ¿bien? Y llega a esta región, ¿sí? Lo que hace es separarme a mi fluorocromo del quencher. Esa distancia hace que el fluoróforo pueda emitir fluorescencia y eso es lo que yo detecto como, ¿sí? Fluorescencia al momento de que hubo extensión. Por eso decimos que lo hago en tiempo real. Tuve una reacción, ¿sí? Que la puedo visualizar y la puedo graficar al mismo momento de que sucedió la amplificación. No tuve que esperar para ver cuánto obtuve, sino que en el momento estoy viendo que hay fluorescencia. Cuando hubo fluorescencia, ¿qué quiere decir? Que hubo amplificación. Porque si no, si la polimerasa no me separaría al quencher del fluorocromo, no tendría fluorescencia, ¿sí? Entonces puedo hacer una relación entre una y la otra, entre el producto amplificado y la fluorescencia que voy a estar detectando. Bien, y acá tenemos graficado lo que les comentaba recién. Lo más importante de entender acá es qué es ese método FRET que yo les había nombrado hace un ratito y la relación que hay cuando yo tengo una molécula de alta energía y una molécula de baja energía, ¿sí? Mi molécula de alta energía va a ser ¿cuál? El fluorocromo, ¿sí? Y la de baja energía va a ser el quencher o extintor, ¿sí? Que es la forma de decirlo en castellano, ¿sí? Que me la apaga, para decir una manera. ¿Qué me dice el método FRET? Que cuando yo tengo estas dos moléculas, ¿sí? Va a haber transmisión de energía, pero no lo suficiente o no se va a producir el efecto de fluorescencia. Para que eso suceda, yo tengo que tomar distancia entre una molécula con la otra. ¿Bien? Entonces, esta que está acá sería la sonda Tachman que estamos nombrando recién, que tiene un extremo, ¿sí? 5' al fluorocromo y en el extremo 3' tiene al quencher o al extintor, ¿sí? ¿Dónde la ponemos esta? En un punto intermedio entre mi primer sentido y mi primer antisentido. ¿Qué pasa? Mientras esto se mantenga unido, ¿sí? Hibride y todo, ¿voy a tener reacción de fluorescencia? No. Yo lo que necesito es que venga la polimerasa, ¿sí? Que me está haciendo la extensión, a estar extendiéndome el primer, por eso ven que se alarga este, y cuando llega acá va a hacer su acción de exonucleasa, por lo cual se me libera y se me separa de la molécula quencher, ¿sí? De esa manera, ahora ya la energía extra que tiene ¿sí? La puede transformar y la puede, ¿sí? Emitir como fluorescencia. Por eso, ¿sí? Fíjense en que acá me está marcando que se polimeriza por completo, ¿sí? Tengo todo lo que es la amplificación y que voy a tener emisión de fluorescencia acorde a esa amplificación.
¿Por qué es importante esto? Porque si yo no hubiese tenido amplificación, no tendría fluorescencia. Necesito de la extensión y la amplificación de esos primers, ¿sí? Entonces, de ese producto base que tengo yo, blanco, para que logre tener fluorescencia. Por eso esta relación, ¿sí?, entre estas moléculas marcadoras que estoy utilizando y saber qué está pasando al momento, ¿sí?, con la reacción de PCR. Bien, yo anteriormente les estuve nombrando algunos requisitos químicos que iban a ser diferentes y que se podían llegar a utilizar cuando hacemos PCR en tiempo real, ¿sí? En este caso, cuando aplicamos la técnica de las ondas Tacman, vamos a estar haciendo uso de esas cosas que les comentaba, ¿sí? Primero, mi polimerasa, en este caso, la de preferencia va a ser esa Amplitac Gold, bien, que me permitía ahorrarme un paso porque esta funcionaba al mismo tiempo que hibridaban mis primers, ¿sí? Y esta va a ser primero marcada con un anticuerpo que no me permite que ella empiece a hacer su trabajo, pero que al momento de desnaturalizar, ¿sí?, en esas temperaturas la polimerasa me la soporta, el anticuerpo no, ¿sí?, y por lo tanto ya está lista para su trabajo e inmediatamente comienza la reacción, ¿sí? Una aclaración es que cuando hablamos de los desoxinucleótidos trifosfatados, ¿sí?, los DNTP, en este caso en vez de tener el de timina, o sea, DTTP, vamos a tener el de uracilo, DUTP. Esa es una de las variantes que tenemos con esto y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que nuestros resultados van a tener DUTP, ¿sí? Algo que está bueno para tener en cuenta, que a veces se utiliza, a veces puedo elegir no utilizarlo, es el que yo le digo el UNG, ¿sí? que es uracil N-glicosilasa, que se abrevia UNG. Esta es una enzima que lo que va a hacer es degradarme los productos de PCR de reacciones previas, ¿sí? Y esto me sirve para poder evitar todo tipo de contaminación en mi nuevo producto de PCR, ¿sí? Y me dice, pero profe, tengo acá una enzima que me está degradando los productos de PCR. ¿Cómo es que la puedo utilizar tranquilo si yo estoy haciendo justo esa reacción? No entiendo. Y el tema es que esta yo la utilizo, la pongo en mi muestra, ¿sí?, en todo lo que es la mezcla que estoy haciendo, pero al momento de que pase esa muestra por los ciclos normales, ¿sí?, de la PCR, se inactiva. Entonces, si se inactiva, no estaría funcionando. Lo que hace que solamente en ese momento estén funcionando los ADN que están presentes en la muestra y no ningún tipo de ADN exógeno que no se haya, ¿sí?, amplificado en el momento en que yo hice la PCR, ¿sí? Y por último, voy a tener a ROX, ¿sí?, que este es un conjugado de glicina 5-carboxihexarrodamina, ¿sí? Succinyldiester, ¿sí? ROX, le decimos, es un fluorocromo, que lo que va a hacer es, nos está dando una referencia pasiva, bien, que va a estar ahí, para tenerlo como un calibrador de la reacción, ¿sí?, como un estándar de la reacción, y nos sirve, ¿sí?, para normalizar las reacciones de fluorescencia, ¿sí? Entonces, lo que hace es, dependiendo del volumen que yo esté generando, ¿sí?, esto me lo va a estar estabilizando para que yo no tenga variaciones muy bruscas o fluctuaciones, ¿sí?, que me estén complicando la lectura de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, por eso utilizo este ROX, ¿sí?, como un normalizador de la reacción de fluorescencia. Y esta última técnica, la de PCR en tiempo real con los primers Lux, ¿sí?, que me está diciendo que voy a tener en uno de mis primers, ¿sí?, acoplado este fluoróforo que es el Lux, ¿bien? ¿Qué pasa? Este cuando hibrida con la cadena blanco y cuando después es polimerizado por, en este caso, la TAC Platinum, ¿sí?, que es otro tipo de ADN polimerasa que se utiliza, ¿bien? Ahí es excitado y empieza a emitir fluorescencia que puede ser detectada, ¿bien? Esto de que la TAC Platinum es igual que la Amplitac Gold, ¿sí? Esta inicia lo que se llama el hot start, es esa temperatura de desneutralización a 95 grados centígrados durante 5 minutos, que hace que ya esté lista esta para activarse al separarla también del anticuerpo que me la estaba inactivando, ¿bien? Y en este caso también necesito, ¿sí?,
a estas enzimas, ¿sí? A las UNG, para que no me dejen ningún tipo de contaminación, ¿sí? Esto lo acabamos de ver recién, pero de vuelta. Acuérdense que acá estamos haciendo la amplificación de segmentos muy chiquititos de ADN. Entonces no nos podemos arriesgar a que tenga nada en la muestra, ni que haya venido de antes, ni que sean de los primers, ni que haya nada en la muestra que no sea, ¿sí? Lo que yo quiero amplificar. Entonces puedo utilizar estas enzimas para degradarme todo aquello que no está, y lo que tienen es que no me van a reaccionar con ninguno de los elementos que yo necesito para hacer la qPCR de cero, ¿sí? Entonces ahí puedo utilizar esa enzima. Y después el ROX también lo voy a utilizar. De vuelta, la función de este es un estabilizador de la reacción de fluorescencia. Sería como un estándar interno que yo estoy teniendo para poder, ¿sí? Tener esa referencia de algo que me está emitiendo fluorescencia de una forma pasiva, que ya conozco cuál va a ser su grado de emisión, para tener bien calibrado mi equipo y para poder saber bien cuáles son las referencias. Lo mismo que acabamos de hablar recién, ¿sí? Entonces, acá lo que me cambia, si en vez de tener una sonda que esté marcada con un fluoróforo, acá tengo esa molécula acoplada directamente a uno de mis primers. Cuando sucede la elongación, si este hibrida con mi molécula de ADN blanco, esta se excita y empieza a emitir fluorescencia que puede ser detectada por mi termociclador especial. Bien, vamos con la interpretación de los resultados, y ya con esto estamos terminando. Acá yo les voy a hacer muy clara, ¿sí? En cuáles son los términos o los conceptos que me interesa que ustedes sepan bien, ¿sí? Entonces, ustedes ya se hicieron su resumen o si se imprimieron las diapositivas, agárrense en un resumen. Van marcando cuáles son las cosas que sí o sí van a entrar en el examen y que me interesa que ustedes las conozcan bien. Y el resto pueden ir marcando una crucecita o algo, saben que eso yo no les voy a preguntar. Y siempre saben que yo si les digo, miren, esto no lo tomo, no va a aparecer ni en el parcial ni en el final. Y en el caso muy raro, pero por las dudas, porque todo puede fallar, así como decía Tusam, de que les pregunte algo que yo dije que no habían tomado, tienen esta prueba impresionante que es la grabación y mi voz, que donde decía que eso no iba, ¿sí? Así que saben que eso me avisan y se corrige, ¿bien? Pero tiendo todavía a estar en control de mis funciones neurológicas y me acuerdo de lo que les digo, ¿sí? Así que quédense seguros de que lo que les digo que no va, no lo van a encontrar en ninguno de los exámenes a posteriori. Bien, les cambié un poco el orden de las diapositivas para poder empezar, ¿sí? Con esta, que tiene algunas cositas que me interesan, ¿sí? Algo súper importante es este de acá, que es el CT, ¿sí? El umbral o el threshold, ¿sí? Para poder entender esto, que lo explicamos en la diapo que viene, está bueno saber qué son estas fases de las que estamos haciendo referencia, ¿sí? Tenemos la línea basal, ¿sí? Que me está dando qué es lo que tengo de base, ¿sí? A partir de dónde yo voy a tener que tener un mínimo para poder empezar a hacer amplificación que sean, ¿sí? Detectables por mi equipo. Tenemos la fase exponencial, ¿sí? Fase exponencial es marcando que en cada ciclo, ¿sí? Yo voy a tener, ¿qué cosa? Una duplicación de la cantidad inicial de ADN diana, ¿sí? Asumiendo que yo tengo un 100% de eficiencia en la técnica. Me sigue toda una fase lineal, ¿sí? Donde los componentes de la reacción van a empezar a consumirse, donde la reacción empieza a ser cada vez más lenta y algunos de los reactivos o las enzimas se empiezan a degradar, ¿sí? Acá sabemos que la eficiencia no va a ser del 100%, por eso en vez de seguir avanzando tan así, es un poco más en línea, en vez de ir avanzando con la cantidad de productos de PCR, porque acá no se va a duplicar el 100% todo el ADN en cada uno de los ciclos, ¿sí? Y después tenemos la plateo, ¿sí? O fase de meseta en realidad, ¿sí? Que en esta lo que estamos viendo es que la amplificación está parada, ya no estoy teniendo más producto de PCR, ¿sí? Fíjense que ya no tengo más producto, ¿sí? En vez de seguir para arriba está haciendo una meseta, se estancó acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya algunos de los productos de la PCR se pueden empezar a poder degradar, ¿sí? Y esta, ¿sí? Es el punto donde yo estoy detectando en la PCR convencional, ¿sí? Yo esto de acá no lo podía ver, veía solamente el final y generalmente lo expresábamos por electroforesis en los geles de agarosa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me permite la PCR en tiempo real? Que yo puedo estar viendo absolutamente todo. Puedo estar viendo qué pasa en la fase exponencial, qué pasa en la fase lineal, ¿sí? ¿Qué pasa a cada momento de esto, ¿sí?
Esto que está acá es exactamente lo mismo que tenemos acá, pero como ustedes van a estar viendo, ¿sí? Hay algunas curvas con diferentes productos que se pueden tener, ¿sí? Y algo que es importante de acá es poder determinar esto que está acá, que es este CT. Vamos a definirlo, después volvemos sobre esta imagen para poder buchonear un poquito más del tema. Bien, algo que es importante que es el ciclo de corte. Yo tengo que identificar este ciclo de corte para decir, bueno, a partir de dónde, ¿sí? Yo voy a empezar a utilizar mis mediciones, ¿sí? De la QPCR. O sea, de ahí para ahí lo voy a empezar a utilizar. Generalmente aparece a partir de los 15 ciclos que yo enganché, donde vieron que es esa fase exponencial, ¿sí? Antes de llegar a la parte lineal, ¿sí? Tarda un poquito en generarme y en despegar, digamos, ¿sí? Entonces yo ahí voy a estar marcando este ciclo de corte. Y este me va a servir después para ir, a partir de ahí, empezar a comparar el resto de las muestras que puedo tener. Por eso me dice que la concentración relativa la voy a poder obtener interpolando todas las muestras en un mismo punto de umbral, ¿sí? Entonces, va a ser un punto de la fase exponencial que está elegido aleatoriamente por el usuario. Eso que está en amarillo me importa que lo sepan, ¿sí? Y que sepan que ¿sí? Me va a estar sirviendo para poder discriminar el comportamiento de las muestras, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, ¿sí? Es que sepan qué es este ciclo de corte, cycle threshold, si lo decimos en inglés, y para qué nos sirve, ¿bien? Entonces, acá en lo que está diciendo la diapositiva nos dice es donde la cantidad inicial de moléculas del gen de interés presente en una muestra es inversamente proporcional a la intensidad de fluorescencia, por lo cual me permite discriminar el comportamiento de las muestras, ya que a un menor valor de ST existe mayor cantidad de moléculas del gen de interés en una muestra, ¿sí? ¿Esto por qué nos dice que nos permite diferenciar muestras? Porque, por ejemplo, yo acá puedo ver toda la reacción. Entonces, yo voy a marcar este CT, que es diciendo, bueno, a partir de qué ciclos, ¿sí? Y a qué umbral yo voy a estar haciendo mis mediciones. Y puedo establecer diferencias en cómo se comportan esas muestras. Puedo ver que hay muestras que empiezan con una alta concentración de ADN, pero tienen también una alta eficiencia en la amplificación. Voy a ver que hay otras muestras que tienen una concentración de ADN alta, pero tienen una baja eficiencia de la amplificación. Y voy a ver algunas que tienen una concentración baja de ADN, pero tienen una alta eficiencia de concentración. Entonces me está dando la chance de tener muchísima más información, ¿sí? De la muestra. ¿Qué es lo que me interesa que a ustedes les quede con esto? ¿Sí? La definición. Es un ciclo de la fase exponencial elegido por el usuario. Entonces, para poder entender esto, tienen que saber qué es la fase exponencial. Me interesa que sepan qué es la fase de base, la fase exponencial, la fase lineal, ¿sí? Y la fase de meseta, y que puedan decirme dónde está entonces ese ciclo de corte y para qué me sirve. Me sirve para poder, ¿sí? Discriminar el diferente comportamiento de las muestras, ¿bien? Eso es lo que a mí me interesa sobre este ciclo de corte. Entonces, fíjense en que acá tenemos de vuelta lo que estaba mostrando recién, es este punto, ¿sí? El CT que tengo acá, donde lo estoy marcando en la fase exponencial. Ven que ya hizo, ¿sí? Varios ciclos, avancé en los ciclos que tuvo la QPCR, y a partir de acá voy a empezar a hacer mis mediciones, ¿sí? Entonces yo puedo ir y comparar todas estas muestras y ver, ¿sí? Cómo fueron los exponenciales, cómo fue su fase lineal, ¿sí? Desde ese punto de referencia. Bien, esto me interesa, ¿sí? Que es básicamente cómo podemos interpretar los resultados que estemos haciendo. Podemos estar hablando de QPCR absoluta o relativa. Cuando es absoluta es que yo estoy identificando, viendo cómo responde una sola muestra, ¿sí? O una sola reacción, y eso es lo que estoy mirando, ¿bien? Entonces, ¿sí? Determino la cantidad de moléculas de ADN existentes, y es eso lo que me interesa. La relativa, ¿sí? Para ver, me está hablando de algo relativo, tiene que ser relativo a algo, tiene que haber una relación. Entonces acá voy a estar comparando lo que yo tengo con un grupo de referencia. Que ese grupo de referencia puede ser, ¿sí? Diferentes cosas, generalmente un gen de control endógeno, o puede ser, por ejemplo, la misma muestra, pero en diferentes condiciones, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder utilizar diferentes métodos matemáticos para poder hacer la interpretación de los datos. ¿Bien? En la absoluta
El resultado me va a dar en unidades y es extremadamente útil, por ejemplo, para detectar la carga viral o para detectar ¿sí? Cuántas copias de un gen estoy teniendo. Y el método matemático que se utiliza acá ¿sí? Es lo de la curva estándar, ¿sí? Donde uno aparece, marca eso, ¿sí? Después la vamos a ver y a partir de ahí podemos ver la cuantificación que estamos teniendo. Y en la relativa, ¿sí? Ahí lo que estamos usando son un método matemático que se llama 2 delta delta CT o delta CT, ¿sí? Depende de qué estemos haciendo. El resultado no va a ser en unidades, sino que me va a estar estableciendo un porcentaje que me está hablando sobre si hay un incremento o si hay un aumento, ¿sí? O incremento o una disminución, perdón, incremento o aumento es lo mismo, un incremento o una disminución, ¿sí? De la expresión génica que estoy teniendo, ¿sí? Entonces, esto que les comenté recién acá es lo que me interesa, ¿sí? Que me puedan diferenciar entre una y la otra. Lo que viene después, ¿sí? De acá en adelante, es hablar un poquito más en profundidad de esto, pero a mí los métodos matemáticos y demás no me interesa. A mí me interesa bien que ustedes entiendan qué significa que esté trabajando con absoluta o con relativa. Bien, empezamos con lo que es cuantificación relativa, ¿sí? Acá tenemos que tener la idea, la noción básica de que estamos haciendo una comparación, una relación entre diferentes muestras, ¿sí? Donde vienen de diferentes individuos. Por lo tanto, voy a tener que lograr normalizar, homogeneizar lo que estoy comparando, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tener de referencia a lo que se llama gen de control, ¿sí? Que este gen de control es endógeno, es constitutivo, también se llama gen housekeeper, ¿sí? Que esto lo que hace me permite, ¿sí? Poder cortar, ¿sí? O abreviar las variaciones que puedo tener muestra, ¿sí? Entonces, ahora en la diapositiva siguiente les explico un poco más de qué son estos genes constitutivos. Algo de esto seguramente recuerdo que hemos visto, ¿sí? En genética. Entonces tenemos genes que son regulatorios, que esos no cambian, los tenemos todos y los compartimos como especies. Y después tenemos genes que son los estructurales, que podían ser inducibles o reprimibles dependiendo de las condiciones a las que se somete ese individuo, ¿sí? Entonces acá lo que me interesa es el endógeno, el constitutivo, el housekeeping, el que no cambia, el que mantiene las condiciones, para ese entonces normalizarme de esto, ¿sí? De acá que me interesa, ¿sí? Muy poco, que sepan que en las reacciones, ¿sí? Donde la cuantificación va a ser relativa, yo necesito como agente normalizador tener identificado este gen de control endógeno. Eso es lo que a mí me sirve. ¿Para qué? Para normalizar y para poder eliminar la variabilidad entre muestra y muestra. Eso es lo que a mí me interesa. Después acá tenemos cuál es el cálculo matemático, ¿sí? Que me lleva a esto, se escribe de esa manera, los triangulitos significan delta, ¿sí? Es la fórmula 2 delta delta CT, que va a ser relativa a, ¿qué? A un grupo que va a ser mi calibrador, ¿sí? Esto de vuelta, ¿sí? Ahí nos remite a la tortura de química instrumental, ¿sí? Cuando estamos hablando de que la calibración es fundamental para poder, ¿sí? Confiar en nuestros datos, ¿sí? Entonces acá me dice que delta CT va a ser igual al CT del ciclo de corte promedio del grupo de muestras para el gen de interés menos el ciclo de corte, el CT, ¿sí? O ciclo threshold, ¿sí? Promedio del grupo de muestras para el gen constitutivo, ¿sí? Y el delta delta CT va a ser igual delta CT del grupo calibrador menos el delta CT del grupo de interés, ¿sí? Y eso es lo que se utiliza después para expresar esas curvas. ¿Me interesa todo este choclazo que está acá? No, pero está bueno porque les vuelvo a remarcar la importancia de por qué estamos haciendo, ¿sí? El gen de interés que tenemos acá y también estamos marcando ese gen constitutivo que nos está normalizando, ¿sí? Y para permitirnos, ¿sí? Tener un estándar de comparación entre nuestras diferentes muestras, ¿sí? ¿Esto de acá me interesa? No, no les voy a preguntar, pero para que entiendan lo que les comentábamos recién. Ya se los dije en la diapo pasada, pero para que lo tengan escrito también acá. Lo tienen el cuadrito en inglés, pero yo les hice las traducciones y lo tienen explicado que está diciendo en castellano, ¿sí? Me está haciendo la diferencia entre qué es un gen constitutivo, o estos que les decimos housekeeping en inglés, y cuáles son esos genes estructurales, ¿bien? Que nos estarían interesando ahora, porque utilizamos de referencia ese gen, ¿sí? Constitutivo, ¿sí? Son los que no se modifican nunca, se mantienen constantes, por eso es algo que yo puedo comparar en diferentes individuos y tener, ¿sí? Un método de comparación que me sirva. Acuérdense, yo tengo que comparar cosas iguales, comparar frutas con frutas, ¿sí?
¿sí? O si quiero comparar animales con frutas va a ser diferente, ¿sí? Entonces las comparaciones tienen que ser en la misma escala o en las mismas unidades, ¿bien? O con algo de referencia que pueda, ¿sí? Verse de la misma manera en diferentes grupos, ¿bien? Y los diferenciamos entonces de esos genes estructurales que estuvimos hablando recién, que eran los que yo puedo, ¿sí? Inducir o reprimir dependiendo, ¿sí? De las necesidades del individuo, ¿sí? O dependiendo de la constitución genética, ¿sí? De cada una de las personas. ¿Bien? Bien, y yendo un poco más de por qué es que nos interesan estos genes endógenos, ¿sí? Nosotros asumimos que la expresión para ese gen va a ser igual o similar en todas las muestras, que va a ser resistente a cualquier tipo de variación que surja a raíz de los métodos experimentales que estamos teniendo y que en todos los pasos de que en los que estoy haciendo PCR, ¿sí? Va a tener genética, o sea, se va a comportar de la misma manera comparable con mi gen de interés, porque también voy a tener que poder comparar, ¿sí? Mi gen de interés con este gen endógeno. Acuérdense de la formulita esa que tenían recién. ¿Bien? Ahora, para cada experimento que yo tenga, puedo estar generando, ¿sí? Un gen de interés, este gen endógeno de housekeeping básico, ¿bien? Que me tengo que asegurar que no varíe su expresión con las condiciones experimentales. Por lo tanto, yo tengo un pool de algunos de estos genes que puedo elegir, ¿sí? Acondicionándolos para ver qué es lo que quiero hacer. Entonces, puedo elegir, por ejemplo, a la B-actina, ¿sí? Puedo elegir al ARN 185, puedo elegir a ese que dice GAPDH, GAPDH, que es el gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, o puedo, ¿sí? Elegir a la beta-2 microglobulina, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos de los genes endógenos más utilizados, ¿sí? Esos me interesa que los tengan, que sepan cuáles son algunos ejemplos de controles endógenos más utilizados. Entonces, de acá, ¿qué me interesa? Lo que está ahí en negrita, que me lo puedan acoplar a lo que venimos hablando. De acá, ¿qué me interesa? ¿Qué significa que sea semi-cuantitativo? ¿Sí? Cuando hablamos de que es un método semi-cuantitativo, acá no tenemos un grupo de muestras de referencia, sino que lo que estamos comparando, ¿sí? Va a ser muestra frente a ella misma, pero en diferentes condiciones. Eso es lo que yo quiero que sepan con esto, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Acá voy a tener otra fórmula matemática para hacerlo, que va a ser la de 2 delta CT, donde delta CT va a ser igual a el ciclo threshold, ¿sí? O el ciclo de corte promedio de la muestra para el gen constitutivo, menos, ¿sí? El ciclo de corte o ciclo threshold promedio de la muestra para el gen de interés. Y en base a eso es que yo puedo, ¿sí? Ir graficando, ¿sí? Todas las curvas que interpreto después en mis resultados. Bien, y acá tenemos lo que va a ser el método cuantitativo absoluto, ¿sí? Esta que me servía, por ejemplo, para darme unidades de lo que sería la cantidad de virus que puedo tener, ¿sí? O la cantidad de un gen de expresión génica que estoy teniendo, ¿sí? El conteo de carga viral, cantidad de virus, digo, a lo bestia se los acabo de decir, ¿sí? La carga viral que tengo y la cantidad expresión génica que puedo tener o no, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo es, obviamente, vengo de haber hecho qPCR, ¿sí? Y voy a tener que hacer una curva con estándares de una concentración conocida, ¿sí? De vuelta ahí, química instrumental asomando la cabeza y complicándonos el día, ¿sí? ¿Qué tiene de cuenta esta curva, ¿sí? Que tanto el ADN o el ARN que voy a estar empleando, ¿sí? Cuando haga la qPCR, va a tener que estar diluido a la misma concentración que yo hice la curva de estándar, porque puedo poder hacerlo y después comparar una con la otra para tener de referencia, ¿sí? Y uno tiene de referencia también que si utilicé ARN, cuando hice la retrotranscripción para convertir en ADN, que es lo que voy a estar utilizando, tuvo un 100% de eficiencia en las muestras que estoy utilizando, en todas las muestras, ¿sí? ¿Qué me interesa acá entonces? Que ustedes sepan que en el método cuantitativo absoluto se utiliza una curva de estándares y lo que ahora les marqué con negrita, que esa curva de estándares yo la voy a estar construyendo en base a concentraciones que yo ya tengo conocidas de un plásmido que ya tenía clonado el ADN complementario de la muestra que voy a analizar. O sea que puedo relacionar eso con lo que estoy amplificando en mi qPCR, ¿sí? Lo que me tengo que asegurar, que es importante, es que tanto la eficiencia para la muestra como para el estándar sea la misma cuando estoy haciendo la PCR, ¿bien? Y lo que voy a hacer acá es, voy a poder ver, ¿sí? Cada uno de estos voy a estar viendo que tienen, ¿sí?
umbrales de cortes proporcionales a las determinadas diluciones, ¿sí? Por lo tanto, yo después puedo hacer una fórmula de regresión lineal y hacerme una curva, una recta de calibración, ¿sí? Y de esa manera yo voy a interpolar los valores de las muestras mías en el gráfico obtenido y voy a poder obtener la concentración absoluta de las muestras, ¿sí? Esto es que está pasando matemáticamente. A mí no me interesa eso, no les voy a preguntar, ¿sí? Pero sí quiero que sepan qué está pasando y qué es necesario para poder realizar este método cuantitativo absoluto. Tengo que tener esa curva, ¿sí?, de estándares, ¿bien?, para poder hacer esta línea, esta recta de calibración y en base a eso obtener los valores absolutos de mi muestra. Eso es lo que quiero que ustedes sepan y me puedan decir, ¿sí? Y si les pregunto de cómo viene eso, viene de que yo, ¿sí?, hice diferentes diluciones al haber tenido, ¿sí?, diferentes concentraciones de un plásmido que tenía clonado, ¿sí?, cADN de la muestra a analizar. ¿Sí? Y esto último nos estaba mostrando justamente eso, cómo uno hace, ¿sí?, primero todas las nociones de qPCR en las muestras diluidas, ¿sí?, que son las muestras y los patrones, ¿sí?, donde se grafica dónde está ese, ¿sí?, CT, ¿sí?, y el número de ciclos, ¿bien?, versus lo que va a ser el logaritmo de la concentración inicial del templado, ¿sí?, o sea, de lo que estoy haciendo, o la concentración de ADN que tenga en la muestra, ¿sí? Y acá lo que yo voy a obtener es que hay ciertas cuestiones matemáticas que me están hablando de, acuérdense, lo ideal sería que esto se acerque a el 1, ¿sí? Entonces voy a tener ciertas pendientes con respecto a lo que es la recta, ¿sí?, que va a ser de menos 0,332, que me están hablando de que la eficiencia de las reacciones son cercanas al 100%, que realmente se está cumpliendo esto, ¿sí? ¿Me interesa esto? No, se los comento para que tengan una visual solamente de esta última parte, ¿bien? De vuelta, esto no entra, no les voy a preguntar en ningún momento que me expliquen ni que me cuenten nada de esto. Bien, chicos, y ahora sí, con esto ya dimos por terminado. Presten atención a esta última parte, que es lo que me interesa. Yo quiero que me puedan decir bien la diferencia entre, ¿sí?, qué es un método absoluto, un método relativo, ¿sí?, qué pasa cuando es semi-cuantitativo, ¿sí?, qué era ese gen endógeno housekeeping y cuáles podemos utilizar, qué era el ciclo de corte y qué me estaba representando, ¿sí?, por qué lo utilizábamos en la muestra, ¿sí? Básicamente eso es lo que me interesa de esta última parte. Después lo anterior, ¿sí?, obviamente me interesa absolutamente todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Acá les dejo para ver si tienen tiempo y alguno se anima a buscar algo de información sobre lo que es PCR digital. Así después lo podemos charlar o me van contando, ¿sí?, si encontraron algo de esa información. Si no encuentran, me avisan y les puedo pasar algo de material para hacer un mini trabajito, ¿sí?, para presentarlo al final del cuatrimestre y que nos habilite muchísimo más fácil a promocionar. En el caso de que estén complicados ahí con algún punto para la promoción o para aprobar, ¿sí?, este trabajito nos va a estar dando ese boost y nos va a llevar al éxito, ¿sí? Así que bueno, chicos, como siempre, cualquier tipo de duda, de consulta, de inquietud, tienen abiertos todos los canales de comunicación, así que los escucho, las recibo. Por favor, no se queden sin entender. Bien, les mando un beso, nos vemos en la próxima clase.